curso introductorio a ANSYS Fluent. Vamos a ver la lectura número 1 correspondiente al módulo 1, que no es más que nada una descripción general del proceso y flujo de trabajo de CFD. Vamos a comenzar primeramente definiendo los objetivos de esta primera lectura. Vamos a ver algunos conceptos básicos y cómo trabaja la parte de CFD. Las diferentes etapas que normalmente llevamos a cabo para generar cualquier tipo de análisis. ¿Pero qué es CFD? Es la ciencia para predecir el flujo de fluidos, transferencia de calor y masa, reacciones químicas, todos los fenómenos relacionados. ¿Y cómo le hace para predecir estos fenómenos? Pues la parte de CFD resuelve las ecuaciones de conservación de masa, la segunda ley de Newton, conservación de energía, etcétera, dependiendo de las ecuaciones o de los modelos que yo active para representar de manera adecuada la física que quiero simular. ¿Qué es lo que nos proporciona la parte de CFD? Nos puede dar como resultado final, por ejemplo, caídas de presión, velocidades máximas, distribución de temperatura, para flujos aerodinámicos, fuerzas de arrastre, sustentación. Para la parte de multifase, podemos analizar la parte de gas líquido, gas sólido, composición de especie, reacciones, combustión, etc. Al final, la parte de CFD está en todas las etapas del proceso de ingeniería, desde los estudios conceptuales de nuevos diseños, el desarrollo detallado de un producto, el mejoramiento y optimización de un producto, la solución de problemas y el rediseño. Entonces, en conclusión, ¿en qué nos ayuda un análisis de CFD? Pues complementa las pruebas y la experimentación al reducir el esfuerzo total y el costo requerido para la experimentación y la adquisición de datos. ¿Cómo trabaja? Hay dos principales solucionadores, como es ANSYS FX y ANSYS Fluent, y se basan en la teoría de volumen finito, donde el dominio lo discretiza en pequeños volúmenes de control. En cada uno de esos volúmenes de control les resuelve las ecuaciones de transporte, es decir, ecuación de continuidad, conservación de masa, ecuación de momentum, segunda ley de Newton, ecuación de energía, conservación de energía, si hay efectos de turbulencia, si hay efectos de multifase. Entonces, dependiendo de los modelos que yo active, pues va a resolver las ecuaciones correspondientes. De manera general, aquí nos muestra la ecuación general, donde tenemos un término inestable, un término convectivo, un término difusivo y un término de generación. Entonces, normalmente, como ya comentaba, se deben de llevar ciertas etapas para generar cualquier tipo de análisis. Llámese un análisis de CFD, como en este caso, llámese un análisis estructural, un análisis electromagnético. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que hacemos? Identificar el problema. ¿Esto para qué? Para definir de manera precisa cuáles son los objetivos de mi simulación. Una vez identificado los objetivos de mi simulación, identifico el dominio que quiero simular. Entonces, posteriormente viene la etapa de preprocesamiento, y aquí es donde o genero la geometría, o genero el dominio, o extraigo el dominio a analizar. Después discretizo mi dominio mediante una malla. Posteriormente configuro la física, es decir, todos los modelos que están actuando y que me representan la física que quiero simular. En la etapa número 6, pues ya aquí es donde calculamos la solución. En la etapa número 7 ya es donde visualizamos resultados de manera cuantitativa y cualitativa. Si los resultados que obtengo no son los que yo espero, o los que seguramente tengo alguna prueba experimental, algún dato físico, entonces nuevamente tengo que iterar. Hay varias razones por las cuales no logro llegar a los resultados a la primera iteración. Entonces tengo que regresarme nuevamente y visualizar que realmente los modelos que yo activé, las suposiciones que yo hice de mi geometría,
la calidad de la malla es la adecuada. Entonces todas esas razones, ahorita las vamos a ir viendo más a fondo, pueden ocasionar que no logremos obtener un resultado preciso. Entonces vámonos por partes. Primeramente, en la etapa número 1, definir objetivos de mi simulación, es decir, ¿qué es lo que quiero encontrar con mi simulación? Quiero encontrar caídas de presión, flujos volumétricos, distribución de temperatura. ¿Qué es lo que quiero obtener mediante mi simulación? Posteriormente me debo de preguntar si geométricamente puedo generar algunas simplificaciones, es decir, algunas simplificaciones de simetría o periodicidad, esto al final para disminuir el tiempo de cómputo. También me debo de preguntar qué grado de precisión requiero, qué tan rápido necesito los resultados y si la herramienta de CFD es la apropiada para resolver esa física en específico. Entonces, la primera etapa es definir los objetivos de la simulación y verificar si se pueden generar algunas simplificaciones geométricas para disminuir el tiempo de cómputo. En la etapa número 2, una vez que identifiqué mis objetivos de mi simulación, necesito identificar el dominio a simular, es decir, tal vez yo tengo un sistema, pero de ese sistema lo que me interesa es lo que está pasando aquí en el ciclón, entonces este sería mi dominio a simular. ¿Sí? Va a estar también mucho en función de las condiciones de operación que yo pueda o que yo tenga como dato de entrada para definirle al programa, al solucionador. Entonces aquí puedo hacer también o puedo identificar si puedo hacer alguna simplificación geométrica, una simplificación, es decir, un análisis 2D o un análisis axisimétrico, al final, como comentaba, para disminuir el tiempo de cómputo. Crear un modelo sólido del dominio. Una vez que ya identifiqué pues mi dominio a simular, o lo extraigo. Hay dos formas, o lo extraigo, tengo la estructura, extraigo el dominio de fluido, o lo genero el dominio fluido. Esto mediante las herramientas de SpaceClaim. ¿Qué es lo que se recomienda en esta etapa? Simplificar lo máximo que se pueda la geometría. Remover algunas características innecesarias que solo me generarían que generara más nodos y elementos cuando vaya a generar la malla, por lo cual el tiempo de cómputo incrementa. Entonces, aquí en esta etapa lo que se recomienda es simplificar lo máximo que se pueda la geometría. En la etapa número 4, una vez identificado mi dominio a simular, pues discretizo mi dominio mediante una malla. Aquí va a estar mucho en función de la complejidad de la geometría que yo opte o por una malla hexaédrica, por una malla tetraédrica o una combinación. Muchas veces la complejidad es tal que tal vez el tiempo que me llevara el generar una malla hexaédrica pues sería hasta cierto punto considerable. Entonces ahí debo de hacer un balance de tiempos. Tal vez, y ya en la industria pues necesitamos un análisis para allá. Es decir, pues ahí está el tiempo realmente que es una de las limitantes, digámoslo así. Entonces, cuando se pueda generar una malla hexaédrica para un análisis de CFD es recomendable. ¿Por qué? Porque disminuye el conteo del número de nodos y elementos, además que reduce el error numérico al estar las celdas alineadas en la dirección de flujo. Entonces, cuando se pueda generar una malla hexaédrica, es muy recomendado para la parte de CFD generar una malla hexaédrica. Cuando la geometría es ya muy compleja, pues optaría por una malla tetraédrica. Lo único que pasaría es que mi tiempo de simulación incrementaría de manera, pues sí, hasta cierto punto considerable. Entonces, una vez que generé y discreticé mi dominio mediante una malla, el siguiente paso es configurar la física. Es decir, aquí ya defino materiales, ya hay materiales fluidos, sólido, una mezcla. Aquí es donde activo los modelos que me están representando
la física que quiero simular, es decir, hay efectos de turbulencia, hay efectos de combustión, multifase, etc. Aquí es donde defino condiciones de operación, doy valores iniciales. Al final del cabo es un método iterativo en el cual pues necesito darle valores iniciales para que empiece a iterar. Configurar algunos controladores del solucionador. Definir monitores de convergencia para precisamente monitorear la convergencia de mi simulación. Entonces ya aquí es donde configuro en sí todos los modelos que están actuando en mi física o que están actuando para representar de manera adecuada la física. Entonces, en la etapa número 6, ya aquí es donde damos clic en calcular la solución. Y aquí el programa se va a encargar de solucionar las ecuaciones de manera iterativa. Es decir, por ejemplo, pues para continuidad está un criterio de convergencia de 1 a la menos 3, energía 1 a la menos 5, a la menos 6, cuando llega a ese criterio de convergencia, pues estamos diciendo que nuestra solución ha convergido, pero una forma de visualizar o de corroborar que se esté generando de manera adecuada la convergencia de mi solución, una es mediante los residuales, que es una gráfica como esta que se muestra. Otra es mediante los monitores, es decir, monitorear cantidades de interés, es decir, algunas velocidades, caídas de presión, temperaturas, ¿sí? Dependiendo de mi análisis. Entonces necesito monitorear la solución, para lo cual genero esos monitores. Ya cuando no haya un cambio respecto a las iteraciones, estamos diciendo que nuestra solución ha convergido. Y otra forma es mediante los imbalances. Un poquito más adelante vamos a ver más a fondo ya en el programa estas tres opciones o características que se deben de cumplir para decir que nuestra solución ha convergido de la mejor manera. En la etapa número 7, y aquí es donde visualizamos de manera cuantitativa y cualitativa, es decir, algunos contornos de presión, velocidades, temperaturas, etcétera, de mis resultados que obtuve mediante, pues sí, de mi simulación, de mi configuración que acabo de realizar. Si los resultados que obtuve en mi primera iteración no son los que yo esperaba, pues hay, como comentaba anteriormente, hay varias razones por las cuales muchas veces no se llega al resultado a la primera simulación. Muchas veces es respecto a los modelos que yo activé, es decir, tal vez yo supuse que había un régimen laminar en mi flujo cuando realmente ya había efectos de turbulencia. Tal vez un análisis en estado estable ya no está representando de manera adecuada la física, por lo cual ya necesitaría un análisis transitorio, dependiente del tiempo. Tal vez yo supuse efectos de incompresibilidad, cuando realmente ya había efectos de compresibilidad. ¿Sí? Entonces, ahí muchas veces una de las razones es los modelos que yo activé. Otra son las condiciones de operación que yo definí. Otra, y muchas veces la más recurrente, digámoslo así, es la malla. Si no cumple los requerimientos mínimos de calidad de malla, y más en aquellas zonas donde es de interés capturar, pues mi solución no va a ser la que yo espero. ¿Sí? Entonces todas esas razones influyen directamente a que no obtenga una solución precisa. Entonces ya definíamos que este es el flujo de trabajo normalmente que se lleva a cabo. Si no logramos a la primera los resultados que yo necesito, nuevamente me regreso y visualizo qué modelos, qué propiedades, qué característica de malla necesito para obtener una solución precisa. También puedo interactuar con otras herramientas, por ejemplo, Design Explorer para optimizar diseños. Muy bien. Vimos como resumen, conclusiones, vimos algunos conceptos básicos de qué es CFD, cómo trabaja y las etapas que normalmente
se llevan a cabo para generar cualquier tipo de análisis, llámese de CFE, mecánico, electromagnético, etcétera. En el primer ejercicio que van a generar es un mezclador en T. Más que nada aquí se va a empezar a importar ya un archivo donde ya está la geometría, ya está configurada la malla. Simplemente vamos a visualizar cómo se configuró. Lo que vamos a dar más hincapié es en sí a los modelos que se activan para representar la física. ¿Y cuál es la idea principal? Está entrando una corriente de aire frío, de aire caliente, y vamos a ver qué también se está mezclando a la salida de la T, ¿sí? Y vamos a ver algunas caídas de presión. Muchas gracias por ver esta primera lectura correspondiente al curso introductorio ANSYS Fluent. Si tienen alguna duda o comentario, por favor lo pueden realizar en el foro y les daremos respuesta. Muchas gracias.